inicio, ¿sí? Hoy 15 de diciembre, a la jornada sobre certificación, salud y seguridad social de las personas con discapacidad, ¿sí? Esto, recuerden que es en conmemoración 3 de diciembre, ¿sí? El Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Que a propósito de ello, brevemente les comento que para Naciones Unidas este año el lema va a ser la innovación para impulsar un mundo accesible y equitativo, ¿sí? Entonces este año el tema del Día Internacional de las Personas con Discapacidad son las soluciones transformadoras para un desarrollo inclusivo, ¿sí? Y es ver el tema del papel de la innovación, como decíamos antes, para impulsar un mundo accesible y equitativo. La inclusión de la discapacidad es condición esencial para el respeto de los derechos humanos, el desarrollo sostenible, la paz y la seguridad. También es una cuestión clave para cumplir con la promesa de no dejar a nadie atrás, que es lo que propugna la Agenda 2030, o sea, 2020-2030, para el desarrollo sostenible de Naciones Unidas, ¿sí? Respetar los derechos de las personas con discapacidad no es solo una cuestión de justicia, sino una inversión en nuestro futuro común. Un futuro común, o sea, la sociedad toda. Las crisis complejas, ¿sí? E interconectadas a las que se enfrenta la humanidad hoy, ¿sí? Entre ellas las guerras, la de Ucrania y demás guerras que se ocasionan, o la crisis por la pandemia del COVID-2019, ¿sí? El cambio climático también plantean retos humanitarios de una naturaleza sin precedentes, así como amenazas para la economía mundial. A menudo, en los momentos de crisis, las personas en situación de vulnerabilidad, como las personas con discapacidad y tantos otros colectivos, son las más excluidas y olvidadas. Eso hay que tenerlo bien en cuenta. En consonancia con la premisa central de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, como decíamos anteriormente, que es no dejar a nadie atrás. Es crucial entonces que los gobiernos y los sectores público y privado encuentren conjuntamente soluciones innovadoras para y con las personas con discapacidad, para hacer del mundo un lugar más accesible y equitativo. Esto es un fragmento que publicó Naciones Unidas, ¿sí? Y tener en cuenta entonces que fue el 3 de diciembre el Día de las Personas. Personas, con discapacidad, pero personas, ¿sí? Nada sobre las personas con discapacidad sin las personas con discapacidad. Bueno, después de hacer esta pequeña digresión, entonces vamos a presentar al panel, ¿sí? Donde va a haber 3 disertantes de lujo. En primer término, se va a hablar. Aguárdenme que me fijo a ver si parece que hay otra persona más que quería entrar. Ah, no, fue impresión mía. En primer lugar, entonces, la temática a desarrollar es el Certificado Único de Discapacidad. Su tramitación, ¿sí? Esto lo va a realizar el doctor Daniel Soria. Él es secretario del Instituto Especializado en Derechos de Personas con Discapacidad del Colegio de Abogados de Rosario. Vamos a hacer entonces 10 minutos aproximadamente de desarrollo, luego vienen las demás disertantes y al final dejamos un espacio para las preguntas. Por último, aclararles que esta jornada está organizada entonces por el Instituto Especializado en Derechos de Personas con Discapacidad y EDP del Colegio de Abogados de Rosario, también por el Programa de Discapacidad y Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario
y por el área de discapacidad y derechos humanos del Centro de Investigaciones en Derecho de la Vejez, CIDEVE, también de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. Bueno, Daniel, te voy a estar controlando. Acá pongo el cronómetro para que comiences y desarrolles el tema. Puedes comenzar. Bueno, muchísimas gracias. Ante todo, si me escuchan bien, si se desea cortar, avísenme. No tengo forma de saberlo. Estoy como dije antes, estoy con los datos porque se cortó la internet acá. Bueno, en este caso yo voy a disertar sobre qué es el Certificado Único de Discapacidad, cómo obtenerlo y algunos otros temitas relacionados. Es importante, esta charla siempre la damos año por medio, en este caso es la segunda vez en este año que la doy, pero hay un dato que me llama la atención y por eso hay que seguir dando esta charla, que es que en la Argentina, según datos del INDEC de 2018, hay aproximadamente 4.800.000 personas con discapacidad. De ese número, solo 1.300.000 aproximadamente poseen el Certificado Único de Discapacidad. Entonces, ahí se abre el debate de por qué la necesidad de dar esta charla. Porque a lo mejor la gente no opta por tramitar el CUD o no sabe cómo es el trámite. Y bueno, por eso venimos a hablar acá, para que por lo menos los que estamos acá puedan saber cómo es el trámite. El Certificado Único de Discapacidad es un documento público de igual valor al documento de identidad, intransferible, irrenunciable, que tiene vigencia en todo el territorio de la República Argentina y le permite a las personas que lo obtienen acceder al sistema de salud y a los beneficios instituidos por la norma en la materia. Está destinado a todas aquellas personas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. El CUD acredita en todo el territorio nacional que la persona que lo posee padece una restricción o ausencia debida a una deficiencia de la capacidad de realizar una actividad o actividades en la forma o dentro de los márgenes que se consideran, entre comillas, normales para el ser humano. El CUD acredita esa discapacidad en todo supuesto y situación que la persona decida o crea necesario invocarla. Esto también es un tema muy importante. No es obligatorio exhibir y andar mostrando el certificado. Es una herramienta que las personas que lo obtienen pueden optar por usarlo. Como dijimos antes, es un documento que acredita el tipo de discapacidad que padece la persona y el Estado Nacional debe procurarle los beneficios que el mismo, o sea, el certificado, les concede. El CUD no acredita incapacidad. Esto es un tema que hay que tenerlo bien en claro. No es lo mismo discapacidad que incapacidad. La discapacidad e incapacidad son dos términos sinónimos relacionados pero diferentes. O sea, son términos relacionados pero diferentes. Tampoco puede confundirse el término de discapacidad con la declaración judicial de insanía o inhabilitación que determina la necesidad de designación de un curador, llegado el caso. El Certificado Único de Discapacidad no afecta a la vida civil de las personas, no afecta la capacidad civil de las personas que obtienen el certificado. Con respecto al vencimiento del certificado, es un tema que ahora está muy en boga porque se presentó un proyecto de ley que contó con aprobación unánime de la Cámara de Diputados y ya pasó al Senado el pasado 9 de noviembre, en el cual se estableció que para las patologías genéticas irreversibles no sea necesario la tramitación del CUD nuevamente a su vencimiento, es decir, que el certificado no tenga vencimiento. El proyecto de ley que tuvo media sanción establece que
puede o no el certificado establecer un vencimiento. De hecho, el artículo 1 de este proyecto de ley dice que el certificado de discapacidad establecido por la ley 22431, o en el que el futuro la reemplace, sus modificatorias y complementarias se expedirá con o sin fecha de vencimiento. Otro punto importante que trae esta ley que viene a reformar la ley de discapacidad es que le permite a la persona que posee el certificado, le permite solicitar la actualización del certificado único de discapacidad en cualquier momento cuando lo considere necesario. O sea que no es obligatorio esperar la fecha de vencimiento, sino que puede optar por actualizarlo. Es muy importante, es muy cortito este proyecto de ley que ya tiene media sanción y que fue aprobado por unanimidad por los 227 diputados, porque flexibiliza la nueva tramitación o la renovación del certificado. Bueno, como dijimos antes, al ser un documento público de igual valor al documento de identidad, para el caso de que exista caso de extravío o robo, deberá realizarse inmediatamente la denuncia policial y hacer todos los pasos para obtener nuevamente el turno con la Junta Evaluadora para que se pueda otorgar nuevamente el certificado. Bueno, los beneficios obviamente que se obtienen con el certificado es, por ejemplo, uno de los más importantes y los más utilizados, el traslado gratuito en transporte de pasajeros de corta, mediana y larga distancia, que en este caso en la charla anterior yo no pude decirlo, pero es importante saber que este trámite de reserva de pasajes, por ejemplo, de larga distancia, se hace a través de la página de la CNRT, en la cual uno tiene que ingresar, crearse una cuenta, digamos, un usuario, registrarse, mejor dicho, con sus datos, nombre completo, DNI y el número de identidad, el número de identificación del certificado, que es el número que se encuentra debajo del código de barra del certificado. Una vez que se registra en esta página, puede continuar con el trámite para reservar pasajes, y el plazo para reservar los pasajes es desde un mes antes, un mes de anticipación a la fecha del pasaje, hasta 2 días antes de la fecha del pasaje. Con anterioridad no había plazos, ni mínimos ni máximos, pero bueno, ahora la ley cambió, las disposiciones cambiaron y se establecieron plazos, al igual que se establecieron cupos, que es un tema también discutido porque antes no existía el tema de los cupos, pero ahora sí existen y están muy pendientes esos cupos, digamos, porque no otorgan pasajes si no hay cupos disponibles. Entonces lo que recomiendo yo por experiencia es que si ya tienen definida la fecha del viaje, traten de ingresar a la página y tratar de solicitarlo porque se agotan rápidamente esos cupos, y si no consiguen, que es muy probable que no consigan, traten de ingresar a eso de las 12 de la noche, 12:05, porque ahí se renueva, se actualiza la página y puede que cupos que no había estén disponibles, dado que alguna persona que haya sacado la reserva la haya cancelado. Entonces el cupo vuelve al sistema. Y bueno, los pasajes, una vez hecha la reserva por esa página, no hay que ir a retirarlos a la ventanilla, a la empresa, sino que les llegan directamente al mail que se informó cuando uno hizo la inscripción, que les decía al principio. Eso es muy importante para cuando quieran sacar pasajes con el cupo por discapacidad, para la persona con discapacidad y su acompañante, que tampoco es obligatorio que sea siempre la misma persona. Eso también es otro tema que hay que tenerlo presente. Otras prestaciones que uno puede acceder a través del certificado son las prestaciones preventivas durante el embarazo, cobertura de estimulación temprana, rehabilitación integral interdisciplinaria, equipamiento técnico, por ejemplo, elementos ortopédicos, prótesis, bastones canadienses, muletas, silla de ruedas, audífonos, etc. Acceso a regímenes diferenciales de seguridad social, por ejemplo, las pensiones asistenciales que otorga la ANSES. Acceso a programas laborales, el famoso cupo del 4%, que sabemos bien que poco se cumple, por ser benévolo.
Después la posibilidad de obtener el símbolo internacional de acceso para el automóvil, el logo, el símbolo internacional de acceso famoso, el dibujito de la silla de ruedas, el libre tránsito y estacionamiento de acuerdo a lo que establezcan las respectivas disposiciones municipales, y otros beneficios, entre tantos, esas asignaciones por escolaridad y asignación por hijo con discapacidad a favor del padre, madre o tutor, aun cuando fuera mayor de edad incluso. Bueno, ¿dónde se tramita el certificado único de discapacidad? Ahora con esto de la pandemia, cambió el sistema, ahora se pide, el primer paso se inicia en la página web de la provincia de Santa Fe. Usted ingresa a la Santa Fe, www.santafe.gov.ar/trámites discapacidad, y en esa página usted tiene que descargar el formulario correspondiente al tipo de discapacidad, y lo tiene que hacer completar y llenar por el médico tratante, con letra legible, firma y sello. Ahora bien, ese certificado no hace falta que sea rubricado por el Colegio de Médicos. Los distintos certificados que hay disponibles son, por ejemplo, para artritis reumatoidea, discapacidad de cardiovascular, patologías auditivas, patologías de columna vertebral, patologías renales, deficiencia intelectual o mental, deficiencia visual, discapacidad visceral, respiratoria, discapacidad visceral digestivo-hepática, discapacidad motora, epilepsia, esclerosis múltiples, miastenia gravis. Como dije antes, no hace falta que la firma del médico sea certificada por el Colegio de Médicos. Eso como primer paso. El segundo paso, una vez presentada la documentación requerida, se le otorgará un turno para que la persona con discapacidad sea evaluada por los profesionales que integran la junta evaluadora, la famosa junta evaluadora. Se debe solicitar en forma presencial el turno para la junta evaluadora. Ya no se hace, como era en el tiempo de la pandemia, ya no se hace por internet. Ya no figura incluso el trámite web, el trámite online en la página web. Para obtener este turno que dijimos, te tenés que dirigir en Rosario a 9 de julio 325, está funcionando ahí la Agencia de Discapacidad de Rosario, la Agencia de Inclusión, perdón. Como tercer paso, una vez obtenido este turno, te dirigís en esa fecha a la oficina indicada en el día y hora para la entrevista con la Junta Evaluadora, y tenés que llevar, entre otras cosas importantes, el DNI, la documentación, el formulario que firmó y selló y completó el médico tratante. Y bueno, por ejemplo, si tenés obra social, tenés que presentar la fotocopia del carnet de afiliado y demás estudios complementarios que te indique el formulario respectivo por el cual solicitas el certificado. Con respecto a la prórroga del certificado único de discapacidad, como dijimos, con la pandemia se modificó el plazo de vencimientos, se estableció una prórroga de 1 año a todos los certificados que vencían en 2020 y 2021, es decir, que vencen ahora en 2022. Luego sacó otra resolución 1919 del 2021, que se estableció la prórroga de los certificados que vencían los primeros 6 meses del año 2022. Pero esa resolución fue ampliada por resolución 806 de 2022, en la cual se estableció que todos los certificados cuyo vencimiento original sea en el año 2022 se prorrogan por 1 año, pero tienen que ser vencimientos originales. Así que bueno, es importante que sepamos que el certificado que venció este año como vencimiento original, no por prórroga establecida por resolución, tiene una renovación automática. Las prórrogas, como dije antes, no hace falta realizar ningún trámite, es automático. Me ha pasado que me han consultado porque no le han tomado algún tipo de trámite porque le decían, alegando que el certificado estaba vencido. Daniel, Obviamente no quien quiero decía eso... pero ya estamos Sí, en 14 minutos. Si bueno. querés ir redondeando, no hay problema, seguí adelante. Bueno, este es el último tema, porque en definitiva es Dale, importante saber lo de las prórrogas, porque
el año que viene, los certificados que vencieron este año, ya el año que viene hay que tramitar la renovación. Y bueno, hablábamos de los derechos, cobertura al 100% de las prestaciones, los viajes gratis, bueno, todo esto ya lo hablamos, así que es importante saber toda esta información que le acabo de dar y sobre todo la posibilidad de que hay una ley que puede ser aprobada por el Senado y por ende ser ley vigente, luego de su promulgación y demás, de todos los trámites correspondientes, en la cual se establezca que no haya necesidad de renovar el certificado para determinadas patologías de carácter genético. Así que bueno, este es mi tema, digamos, y estoy abierto a todas las consultas que haya que quieran hacer luego de la demás disertación. Así que bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Daniel. Antes de presentar a la segunda panelista, voy a hacer referencia a que tanto el decano de la Facultad de Derecho, el doctor Hernán Botta, como una de las miembros del directorio del Colegio de Abogados, Laura Primucci, quisieron estar presentes, pero por distintas cuestiones de agenda a último momento no pudieron estar en esta charla. Ahora vamos a dar lugar a la segunda disertante, ¿sí?, que nos va a hablar de servicios de salud inclusivos para personas con discapacidad. La situación durante la pandemia. ¿Quién nos va a hablar? Nos va a hablar la doctora Viviana de Sousa Bento, ¿sí? Es vicepresidente del Instituto Especializado en Derechos de Personas con Discapacidad del Colegio de Abogados de Rosario. Vivi, por favor. Acá estoy. ¿Se escucha? Perdón, buenas tardes. Estaba con la cámara apagada haciendo lo mismo que hacen mis alumnos a veces porque se me cayó el internet varias veces durante la tarde y tenía miedo de no poderlo tener ahora. Bueno, en realidad mi tema, como dijo Sebastián, y acá con un reloj frente porque tiene que ser 10 minutos y en realidad es muy largo, es el tema de... Un poquito más no hay problema. Bueno, no, pero vamos a tratar de cumplir. De servicios de salud inclusivos para personas con discapacidad y qué sucedió durante la pandemia. ¿Qué querría decir en realidad servicios de salud inclusivos? ¿Y por qué tendríamos que estar hablando de servicios de salud inclusivos cuando en realidad las personas con discapacidad son personas? Lamentablemente tenemos que hablar de la inclusión de las personas con discapacidad también en materia de salud. ¿Por qué? Porque la salud fue un tema que hasta fue ignorado constitucionalmente. Si nosotros nos preguntamos si existe un derecho constitucional a la salud, en realidad la salud surge el interés como de forma jurisprudencial, por ejemplo, en un viejo fallo que era sobre la instalación de una fábrica en los años 1800, que era el fallo de los saladeristas. En realidad, un juez que tenía el control de la instalación de estas fábricas va a analizar el agua de un arroyo y va a analizar como se analizaría en ese tiempo. Obviamente veía un montón de basura flotando como ahí, que es el análisis que hacemos nosotros también en realidad, y dijo, es imposible que una fábrica que genera estos desperdicios esté dentro de un lugar donde hay pueblo habitándolo, digamos, a la vera del arroyo y está bebiendo de ese arroyo y evidentemente había mucha gente enferma. Entonces la Corte Suprema de Justicia de la Nación, desde allá lejos y con muy poco material, comenzó a hablar de la protección de la salud mental y física de los ciudadanos con basamento en un artículo constitucional de la Constitución Nacional, que es el 33, que en realidad dispone que si el derecho o la garantía de ese derecho, para que se cumpla ese derecho, no está escrito, igual existe, que es el artículo 33 sobre las garantías innominadas. Y también sobre el artículo 19 de la Constitución Nacional, que habla sobre
la legalidad, o sea, sobre el principio de legalidad. Todo lo que está escrito se debe hacer en la ley, todo lo que la ley prohíbe no se debe hacer, y lo que no está escrito, siempre que no ofenda la salud, que no ofenda el orden y la moral pública y los derechos de terceros, no se debería hacer. Y que no ofenda la salud de los terceros, no se debería hacer. Eso era lo que yo querría agregar. En realidad el derecho de la salud es una secuela del derecho de la vida. O sea, la vida ha sido el derecho que ha sido fundamentalmente tratado de analizar en todos fallos, en donde en realidad actualmente nosotros hablamos que no nos conformamos con la vida, o sea, con estar de alguna forma conscientes y acá en la tierra, y tratando de disfrutar del resto de los derechos porque tenemos la vida, sino que en realidad esta vida debe ser digna. O sea, nosotros partimos desde el derecho, los derechos humanos, los derechos internacionalmente reconocidos, y decimos que el Estado debe realizar las prestaciones necesarias para que esta vida sea digna. Y la vemos en diversos casos, por ejemplo, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como la de la comunidad Sac-Mucacer, nunca me digan que pronuncie esto, digamos, es un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde en realidad se exigió del Estado el deber de realizar las prestaciones necesarias para asegurar la vida y la salud de esta comunidad, sin perjuicio de la responsabilidad que tienen en realidad las provincias, las obras sociales, por supuesto, etcétera. El derecho a la salud comparte otros derechos, que es el derecho de curarse o el derecho de no curarse. Todos los derechos tienen su negativa. O sea, si nosotros hablamos de salud pública, la tenemos que diferenciar de salud privada. Vamos a dar pequeños tips dentro de estos 10 minutos, de los cuales ya agoté 4 más o menos. La salud pública en realidad es una disciplina encargada de la protección de la salud a nivel poblacional y que le correspondería al Estado, que es el que debe mejorar las condiciones de salud mediante la promoción de estilos de vida saludables, campañas de concientización, de educación y realizando las prestaciones que se le requieran. Constitucionalmente, convencionalmente, o sea, por los pactos internacionales que suscribimos y por los principios del Ius Cogens, que en realidad son la base y fundamento de nuestros derechos humanos, al Estado se le puede exigir prestaciones asistenciales por más que una persona tenga una obra social privada, de acuerdo a la cual esté abonando a los fines de conseguir estos recaudos terapéuticos o de remedios que en realidad la obra no le está dando, ¿de acuerdo? Entonces, en realidad, si la actividad privada resulta insuficiente, el techo es el Estado y el techo también es la comunidad internacional en este momento. En el tema del Estado, por ejemplo, se han dado fallos en donde, por ejemplo, en algún momento se pedía la crotoxina, que era una síntesis de una bicha, de acuerdo, que en realidad servía para curar cánceres y determinadas enfermedades. Había personas en situación terminal de salud, sin necesidad de que fueran con discapacidad o no. Yo siempre digo, no existe el paciente terminal, existe el paciente que terminó, ¿de acuerdo? O sea, cuando alguien puede decir que es terminal, pero en realidad un paciente con el cual ya se hizo todo tipo de prueba y bueno, a ver, quería esa droga y se obligó en algún caso al Estado a suministrar esa droga porque ya el paciente no tenía nada más. En épocas de pandemia, como para ir acelerando, nosotros tuvimos la discusión
específica respecto de la provisión de vacunas. Entonces ahí estuvimos con lo que disponía, por ejemplo, la OEA contra, digamos, sobre el marco de las obligaciones interamericanas de derechos humanos. Y la OEA disponía específicamente, y tomando también lo que venía diciendo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que espero que todo el mundo sepa de qué se trata, si no luego me preguntan, que son tribunales de la región americana, disponía que había que tener una especial contención respecto de las personas con discapacidad y de otros sujetos vulnerables, ¿de acuerdo? Porque además acá nos encontramos con hipervulnerabilidades, por ejemplo, ser una mujer mayor de edad y con una enfermedad y encima una discapacidad, evidentemente tenemos todo una serie de factores que me convierten en un ser hipervulnerable, que en realidad es un término que surge de digamos, del ámbito contractual comercial, o sea, aquellos que solicitan su adhesión o se ven obligados a suscribir un contrato de adhesión, evidentemente en condiciones que no pueden, ¿no? Entonces, bueno, con el tema, por ejemplo, de las vacunas, se produjo esto. Todas las convenciones regionales e internacionales hablaban de los vulnerables y se exigía que los desafíos que planteaba el COVID y los problemas que planteaba el tema de probables soluciones al COVID pasaban por el lado de estas vacunas o de estos productos. Hay negacionistas, hay personas no vacunadas, hay personas vacunadas, bueno, era lo único que había, y entonces la discusión estaba que le tenía que llegar a todas las personas. Evidentemente muchas personas con discapacidad terminaron haciendo juicio, porque le aplicaban una primera vacuna y después no le aplicaban más. Mismo se muere esta periodista Pinky hace 2 o 3 días y el hijo en su momento, ella estaba en un geriátrico y también, digamos, había adquirido una discapacidad y en realidad el hijo plantea judicialmente, a ver, le han puesto una vacuna, no le ponen más vacuna, o sea, me están diciendo que con esto más o menos íbamos y se salvaba y ahora no le ponen más vacuna. En este caso, nosotros lo que vimos fue una situación que se da mucho en el caso de personas con discapacidad, que es la invisibilidad. O sea, cuando se hacen digamos, algunas investigaciones respecto de las personas con discapacidad que viven solas o que viven en grupos familiares, las personas que viven en grupos familiares se hacen más visibles, precisamente porque hace un censo al grupo familiar y el grupo familiar es el que habla, pero el resto de las personas es como que está invisible para las estadísticas. Entonces pasaba que acá no pasaba nada, mientras tanto el Tribunal Federal no terminaba de recibir amparos ni de resolverlos. En el ámbito de Rosario hubo varios casos. Uno de ellos, por ejemplo, no voy a dar los nombres porque evidentemente no vienen al caso, pero era contra una obra social, GBM, por ahí aparece por internet, le decía al doctor Rosito, lo voy a nombrar o no, pero lo voy a nombrar como un paradigma. En realidad, en una primera instancia se le dio una prestación a la persona con discapacidad porque la prepaga se negaba a dársela, un tratamiento determinado, y la prepaga apela y dice que no. A ver, se agravió por todo lo que se puede agraviar, hasta inmoralmente, la prepaga, y la Cámara termina diciendo que en realidad la situación de la pandemia había puesto a esta persona en una situación de vulnerabilidad mayor. O sea, porque ni siquiera la obra social, si ustedes han probado, hubo un tiempo en donde no nos, o sea, salíamos todos a aplaudir a los médicos al balcón,
Yo fui una de las personas a las cuales los médicos favor no me hicieron, también me dejaron abandonada. Entonces, bueno, pero muchas personas salían a aplaudir, mientras tanto otras se morían, sin tratamiento, sin prestaciones, de acuerdo, sin atención, sin que viniera una emergencia por meses, sin posibilidad de ir a una sala de espera, sin posibilidad de ir a una guardia. Y de eso también las personas fueron invisibilizadas, pero lo que más hiere es que las personas con discapacidad fueron invisibilizadas. En este fallo se hace notar, se dice que en realidad el derecho a la vida es el primer derecho que debe ser reconocido, como la preservación de la salud y de la integridad física, obviamente, y que en realidad la actora hasta perdió tiempo porque termina iniciando el trámite administrativo previamente, y que si nosotros hablamos respecto de las prestaciones básicas que aseguraría el Estado, estas son subsidiarias y alternativas a las que debe prestar en sí la obra social a la que hasta estoy pagando. La Organización Mundial de la Salud, respecto de salud, en realidad termina diciéndonos que ha cambiado el concepto, que la salud ya no debe ser enfermedad, o sea, o sinónimo de enfermedad, sino que en realidad la salud debe ser concebida como un estado completo de bienestar físico, mental y social, que evidentemente no se ha estado dando durante la pandemia para las personas con discapacidad, no obstante que toda la normativa nacional, internacional y regional se ha llenado la boca sobre eso. Además, la ley 24901 instituye un sistema de prestaciones básicos en atención a las personas con discapacidad, que también fue ignorado durante la pandemia. Y también nosotros sabemos que hubo recortes prestacionales a las personas con discapacidad, que ya dejaron de contar, muchas de ellas, no obstante que la oficialidad nos dice acá no pasó nada, dejaron de constar, de poder tener asistentes terapéuticos o algunas prestaciones en virtud de que la deben pagar de su propio bolsillo, y eso está generando también nuevamente algunos juicios. Cuando nosotros hablamos de salud de las personas con discapacidad, en realidad, ya viendo todo esto, de lo que nos tenemos que preguntar, si acá me deja Sebas hacerme un par de preguntas, es algunas cosas. ¿A qué tipo de salud tiene derecho una persona con discapacidad? Porque pareciera que ni siquiera tiene derecho al mismo tipo de salud o de buscar su buena salud, porque que tenga una discapacidad no quiere decir que en lo demás no pueda tener una buena salud que cualquier otra persona, ¿de acuerdo? Se ha dado mucho en el tema de las discapacidades intelectuales, en donde a una persona con discapacidad intelectual se le dice ¿para qué va a hacer un tratamiento si va a seguir toda la vida igual? ¿De acuerdo? Entonces dejamos de integrarla, de incluirla, digamos, de que forme parte de la sociedad, porque en realidad va a seguir igual. Por eso es que se habla de la salud específica de personas con discapacidad. Otro de los principios sería tener una política preventiva, ¿de acuerdo? O sea, cuando hablamos de servicios de salud inclusivos, incluirían, valga la redundancia, el tema de una política preventiva que en realidad no es existente, porque las normas hablan y hablan, también tenemos la ley de salud pública, de derechos de los pacientes, pero parece que la norma se queda en lo que dice
y no la traemos a la realidad. Si la norma no viene a la realidad, la norma es inútil. Ya un constitucionalista que se llamaba Deni dijo, si yo tengo una constitución y la constitución no me va a servir para defender mis derechos, en realidad ¿para qué quiero una constitución? Y lo dijo muy bien, ¿no? Aparte, el otro tema con las personas con discapacidad es que para cada persona con discapacidad, pero en realidad para cada situación de discapacidad sería necesario un plan nacional de discapacidad enfocado a esa discapacidad específica, lo que tampoco en realidad logramos hacer. Además, tenemos que tener presente qué tipo de discapacidad, porque algunas discapacidades en realidad incapacitan intrínsecamente a los individuos para velar por ellos. En estas situaciones es donde se debería dar mejor la protección de los estados, porque se trataría todavía de seres humanos más débiles. Las consecuencias prácticas de no atender la salud de una persona con discapacidad y de implantar estos programas que van no solo a la salud, sino a la educación, en realidad daría con que, digamos, esa persona, como yo decía, no se pudiera terminar de incluir en la sociedad y tampoco la sociedad termine de tomar conciencia de que eso es una persona. No se dice el discapacitado, se dice la persona con discapacidad, ¿de acuerdo? Y nosotros nos encontramos constituciones que el doctor Rosito se sonreía una vez para no llorar, en donde en realidad hay términos más que ofensivos que pretendo no reproducirlos acá, pero que es algo así como, digamos, una persona que no sería una persona, sino una persona que no funciona, los disfuncionales, dice una Constitución del Norte. Nosotros no tenemos personas con discapacidad, sino personas disfuncionales. Entonces, lo que tendríamos que instaurar es el régimen preventivo, darse cuenta que se agravan los problemas digamos, de comunicación con el resto de la sociedad si no se hacen estos planes específicos. Debería hacerse una exploración, digamos, concienzuda por parte del Estado y de todos aquellos que estén dedicados al tema de salud y a proveerla respecto de si estas personas pudieron haber, digamos, agravado su situación de salud, y debe tenerse presente que en realidad para las personas con discapacidad existe el acceso a la justicia, que es aún más amplio que el acceso de justicia. Cuando nosotros hablamos de acceso a justicia, en realidad nos estamos proponiendo eso, el poder llegar a que me dicten algún tipo de sentencia, ¿no? Pero en realidad todo el camino que hace a la justicia, incluido las mediaciones y las soluciones extrajurídicas que pueden existir. Para esto se armó una Comisión Nacional de Acceso a la Justicia, que en realidad es bastante desconocida y su funcionamiento también es bastante dudoso. Y con respecto a al servicio inclusivo de salud, más allá de estas cosas que vengo diciendo, hay que tener en cuenta un objetivo primordial, que es establecer o poner de relieve las barreras que enfrentan las personas, específicamente también con esto del acceso a justicia, para poder acceder a los servicios de salud y valorar estas acciones, puesto que debemos tener presente que no siempre las personas con discapacidad forman parte de las decisiones sobre qué se debe hacer
con su situación o forma parte de algunos órganos gubernamentales o no gubernamentales que dispongan respecto de estas soluciones. Las barreras a los fines de un servicio de salud inclusivo, y ya voy a terminar, van desde la existencia de clínicas y hospitales que son totalmente inaccesibles, o sea, donde no puede entrar ni siquiera una silla de rueda, la ausencia de medios de transporte apropiados, el personal que no está ni siquiera capacitado y no se preocupan por capacitarlo, las actitudes negativas de los prestadores de salud, que cuando se dice es una persona con discapacidad, niegan el acceso a esa obra social, como se niega también el acceso a una escuela, las prácticas nocivas que se producen a veces con las personas con discapacidad en el ámbito médico por no poder defenderse o entender lo que se le está haciendo, la denegación de prácticas específicas sobre su situación de discapacidad, el tema de la inexistencia muchas veces de la rehabilitación. Los estados, según el artículo 25 del Pacto de San José de Costa Rica, deben tener control sobre esto, sobre la discriminación de las personas con discapacidad. Para eso está el artículo 25, por ejemplo, de ese cuerpo legal. Y en realidad la Organización Mundial de la Salud dispone en realidad, y tiene que ver con esta Agenda 2030 que en realidad trata de remover barreras, de ser inclusiva, y yo no sé hasta dónde se habla de la sostenibilidad económica y social cuando no se están atendiendo muchos temas básicos, ¿de acuerdo? En realidad, la Organización Mundial de la Salud sobre servicios inclusivos de salud dice que primero hay que eliminar las barreras, mejorar el acceso a los servicios de salud y a los programas de salud, reforzar y extender los servicios de rehabilitación, el acceso tecnológico, que de eso sí ha habido fallos respecto de la posibilidad de acceso tecnológico de personas con discapacidad para poder continuar con sus estudios, mejorar la obtención de datos pertinentes nacional e internacionalmente para compararlos y ver si se puede potenciar el encuentro de soluciones que hagan a un buen funcionamiento de los sistemas de salud y a un respeto del derecho, de los derechos humanos de las personas con discapacidad, el acceso, digamos, la protección durante la emergencia sanitaria, que no se suspenda como sucedió con el COVID, que en realidad se han llenado la boca, pero se ha suspendido, la promoción y conciencia de los estados y de la sociedad sobre los temas de discapacidad, la prestación de las personas con la participación de las personas con discapacidad en lo que se pueda en la promoción de sus propias soluciones, y tratar de evitar lo que se llama la discapacidad psicosocial, que muchas veces se produce ante las negativas a la consecución de las soluciones y el abuso en el contexto de los cuidados y tratamientos que llegan a tener las personas con discapacidad. Todo esto se debe dar desde la atención obviamente primaria, y se debe también tratar cada uno de los temas específicos a los fines de los servicios de salud inclusivos, cada uno de los temas específicos que nos encontramos, que por ejemplo, bueno, por ser mujer lo voy a nombrar, el tema de mujeres con discapacidad y su posibilidad o deseo de formar una familia, donde muchas veces recurriendo a los servicios de salud terminan diciéndoles que no, o terminan dándole los médicos un no rotundo a poder formar
una familia o al poder casarse dentro de sus posibilidades, al poder unirse convivencialmente con una persona, por lo general los médicos terminan diciendo que no. Sería muy bueno difundir todo tipo de información que tenga que ver con el tema de los servicios inclusivos de salud para las personas con discapacidad, presionar las iniciativas comunitarias si es que los estados no terminan de reaccionar, y obviamente armonizar todas las propuestas en materia de salud con todas las, digamos, con todas las instancias gubernamentales, independientemente de que somos un Estado federal, y por lo general vamos a ir a este Estado federal a reclamar. Obviamente con esto vamos a la parte negativa de salud, y ahí terminé, que es evitar una autodegradación de la salud, en especial de las personas con discapacidad, para lograr que consigan una mejor calidad de vida. Bueno, me excedí 10 minutos, me parece. Pero más o menos es lo que quería decir, ¿no? No importa, bastante bien por lo que es tu estilo. Bien, gracias. Bueno. Antes de continuar, les voy a pedir a quienes quieran certificado que coloquen en el chat nombre y apellido completo y el correo electrónico para enviarlo. Y si quieren participar de un grupo de difusión por WhatsApp, que en realidad no se toca ni cuestiones de política, ni cuestiones de religión, ni de fútbol, solo se envían cosas referentes a discapacidad, dejan el celular. Así que esos datos nada más. Ahora vamos a presentar a la última expositora del día de la fecha, ¿sí? La última expositora nos va a hablar del siguiente tema, que también fue materia de un escrito, de un informe, ¿sí? Que fue presentado, bueno, ella quizás lo va a ampliar. Fue parte de un informe que luego será presentado en Naciones Unidas. El tercer tema entonces es la garantía de acceso efectivo a las prestaciones por discapacidad, la situación actual y las propuestas. La disertante entonces es la doctora Alejandra Rubio, que es integrante también del Instituto Especializado en Derechos de Personas con Discapacidad. Ale, cuando quieras, Dale. comenzamos. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Un poco yo me voy a referir a la necesidad, por lo menos que yo veo, de una modificación en la ley 24901, que es la que prevé las prestaciones por discapacidad. Si ustedes miran el capítulo 4, que es el que enumera las prestaciones básicas a las que tienen derecho las personas con discapacidad, van a ver la enumeración. La última que enumera, que es el artículo 18, habla de las prestaciones que se consideran sociales. Y ahí, a diferencia de lo que pasa con todas las otras, en las que van a ver que no hay ningún condicionamiento ni requisito a cumplir, más que el hecho de presentar una discapacidad, en estas, la ley dice que la persona tiene que no tener grupo familiar, o tiene que tener un grupo familiar no continente. Uno dice, ¿por qué? Que de hecho es el gran problema que estamos viendo. Yo entiendo que si bien la ley 24901 es una herramienta enorme, y cuando uno la compara y ve lo que pasa en el derecho comparado, realmente la Argentina tiene una normativa en discapacidad muy importante, no deja de tener la mirada que tenía cuando la ley fue hecha. Acordémonos, es de los años 90. Había una mirada, un modelo médico hegemónico, entonces la realidad es que las prestaciones se centran básicamente en cuestiones médicas. Entonces todo lo que es médico no se discute. No hay posibilidad de que el agente de salud que debe dar la prestación pueda decir que no, y de hecho
más allá de los problemas que Viviana presentaba y que sabemos que suceden, en general, cuando vamos a reclamar una prestación por discapacidad, a una obra social, a una prepaga, no van a tener argumento para negarnos una prestación de rehabilitación, para prestarnos el transporte, para prestarnos un montón de cosas, las cuestiones de maestra integradora, este tipo de cuestiones, fonoaudiología, las que a ustedes se les ocurran. El problema lo tenemos con estas que se denominan prestaciones sociales, que la ley habla de alimentación, hábitat y asistencia personal. ¿Por qué? Porque la ley, ¿qué dice? No tiene que tener familia. O esa familia tiene que ser no continente, y les aclaro que desde la práctica profesional, cuando viene la familia de la persona con discapacidad, ya recibe feo, por decirlo de alguna manera, el comentario de ustedes tendrían que ser no continentes, porque pareciera que pasa por una cuestión de sentimientos. En realidad la ley de lo que habla es de que no tengas el mango suficiente para poder afrontar el cuidado personal. Y esto se los digo desde la práctica. ¿Por qué? Porque en este momento, y hago una autorreferencia, tengo apelado en la Cámara Federal de Rosario un caso donde se terminó resolviendo casi salomónicamente una situación de este tipo, por esta cuestión de que darle toda la carga de la prestación de asistencia domiciliaria a una prepaga, cuando mi clienta tiene un ingreso, que es una jubilación mínima, y que tiene 3 hijas, haría que esa familia tenga que hacerse cargo. Yo en lo personal entiendo que hay que, si queremos llegar al modelo social de la discapacidad, a vencer las barreras, y dentro de lo que hoy vemos, que es muy interesante, que es lo que denominamos economía del cuidado, que empieza a tener una gran relevancia y hay que ir por ese lugar, esto hay que modificarlo. Porque además, al ser la ley tan laxa en esto de grupo familiar, continente o no continente, deja un poco al arbitrio de quien tenga que interpretar la ley qué entiende por continente o no continente. Entonces, lamentablemente, si nosotros tenemos que hacer un reclamo, quedamos en manos de quien tenga que resolver la situación, porque supongamos que a lo mejor, por lo menos, se pudiera dictar, porque la ley en ese sentido no se reglamentó, un decreto reglamentario que dijera, bueno, ponemos esta evaluación socioeconómica, les aclaro que yo hago previsional, esto lo tenemos en el derecho previsional para una adhesión a moratoria previsional, hay una evaluación socioeconómica con pautas específicas para establecer cuando hablamos de vulnerabilidad o no. No sé si está correcta, pero por lo menos hay algo. Yo creo que sí tenemos algunas herramientas hoy en el derecho que nos pueden ayudar en este punto. El año pasado se dictó un decreto que conocemos como de reconocimiento de tareas de cuidado, que se aplica en el ámbito previsional, que le reconoce a las mujeres que se van a jubilar años de aportes para llegar a los 30 años de aportes por cada cantidad de hijos que hayan tenido. Y de hecho, ese mismo decreto duplica ese reconocimiento de años cuando se trata de hijos con discapacidad, porque se entiende que llevan más dedicación. No digo que esto sea la panacea, pero por lo menos es un paso en lo que yo por lo menos entiendo nos puede ayudar a mirar esto de la economía del cuidado. Y por el otro lado, y les dejo como inquietud también, que para poder modificar esto también tenemos que empezar a tener en cuenta un actor que existe en todo esto, en la cuestión del cuidado de la persona con discapacidad, que es donde encontramos el problema, que es el tema del cuidador. Tenemos que tender a un cuidado profesional, y esto de la familia no continente es un problema. ¿Por qué? Porque entendemos que, por ejemplo, en el caso de una persona mayor que tiene hijos, ¿qué dice la ley en este caso? Bueno, lo tienen que cuidar ustedes, y les aclaro aparte que es el argumento que usan en los amparos de salud cuando reclamamos las obras sociales y las prepagas.
Me han llegado a decir en un escrito de una prepaga que bien lo puede ayudar el vecino a ir al baño. Y los hijos también. Entonces, ¿cuál es el tema? Lo que yo creo que se tiene que terminar de entender, que si bien claramente la familia va a cuidar a la persona con discapacidad, esa familia trabaja, esos hijos tienen hijos, esos padres tienen otros hijos. Y además, algo que para mí es muy importante, que es el cuidado especializado. No cualquiera está preparado para manipular a una persona con discapacidad, para atender su medicación, para atender su higiene. Y todo eso hoy, lamentablemente, tiene costos altísimos. Que esto me parece que es otro punto que tenemos que empezar a discutir. La vida de las personas con discapacidad es más cara que la del resto. Esto es así. Porque a lo que todos gastamos todos los días, pensemos cuando hacemos las cuentas en el mes para pagar todo lo que hay que pagar, la persona con discapacidad le tiene que agregar en muchos casos el pagarle a alguien que le limpie la casa, que le haga los mandados, que le lave la ropa y que lo ayude cuando necesita asistencia. Entonces, la familia claramente en muchos casos ayuda, pero ese cuidador también hay que empezar a reconocerlo y cuidarlo, porque si no queda en un cono de sombra donde su vida se reparte entre el cuidado de la persona con discapacidad, su trabajo, que ni se le ocurra querer dormir, comer y salir a tomar un café con un amigo. Entonces, si hablamos de salud, y como lo decía Viviana, ¿qué entendemos por salud? Bueno, es la salud de la persona con discapacidad y es la salud del cuidador. Entonces, yo les planteo esto a quien le interese. Para mí es un tema muy importante, que la ley tiene que ser modificada si queremos definitivamente hablar del modelo social de la discapacidad. Esto de que si bien la familia obviamente tiene la obligación, también tiene que haber empezar a entender esto que me parece que es central. La vida de la persona con discapacidad es más cara. Entonces, si encima le vamos a pedir a la persona con discapacidad que esté sola, porque la ley dice eso, que no tenga familia, o que su familia no la pueda contener, yo todavía no entiendo qué quiso decir la ley cuando dijo eso, la verdad. Porque a mí mi familia me puede contener un montón, me puede querer un montón, pero no me puede estar todo el día atendiendo porque tiene que hacer otro montón de cosas también. Y sobre todo el reconocimiento de que lo ideal para atender a una persona con discapacidad tiene que ser alguien entrenado para hacerlo. Porque eso es buenísimo para la persona con discapacidad también. Entonces, bueno, esa era la idea, dejárselos planteados como a aquellos que les interese, como un interrogante y como para algo para trabajar de aquí en adelante. Muchísimas gracias a todos. Bueno, muchas gracias. Muy claro, muy claras las tres exposiciones. Bueno, acá ya pusieron los nombres, la gente que quiere certificado. Se abre el espacio de reflexiones, de preguntas, los aportes que quieran hacer. Excelente, Ale. A los 10 minutos exactos terminaste. Bueno, quien quiera consultar algo. Yo por ahí tengo una pequeña duda sobre lo que es el tema de los reclamos o las acciones que por ahí se les inicia a las prestadoras cuando no quieren brindar algo a una persona que lo necesita. O sea, habíamos hablado de que el derecho a la salud tiene una rama pública y otra privada. O sea, ¿cómo se iniciaría en cada ámbito para que te den una prestación? ¿Querés que te conteste? ¿Puedo contestar? ¿Para alguien en particular la pregunta? No, en general, sí. Mirá, yo hago reclamos de derecho de la salud. Si la persona tiene obra social o prepaga, vos lo primero que vas a hacer es presentarte ante la obra social o prepaga a la que la persona esté afiliada. El reclamo, y yo te voy a decir ahora por qué aconsejo siempre el reclamo.
un reclamo previo que yo en lo personal, o sea, es que por ahí va a haber colegas que te van a decir hacerlo por carta documento, por ejemplo. Yo no. Yo me siento con mi cliente, armo el reclamo, porque me encanta hacerlo lo más rico posible, y me voy personalmente. Lo presento, copia sellada, y cuánto te doy, y todo depende, porque te tengo que dar un plazo. Todo va a depender de la urgencia de la que estemos hablando. Hay plazos hasta de horas, si hablamos de algo muy urgente. Podés darle 48 horas, podés darle 5 días, todo va a depender de qué estemos hablando. ¿Por qué es importante eso? Porque lo primero que va a hacer el tribunal, si vos tenés que llegar a la acción judicial, le va a dar 48 horas a la obra social o a la prepaga para que diga si es verdad que se presentó un reclamo, si es verdad que se negaron o que no contestaron, porque el silencio también se puede interpretar como una negativa. En este caso, no necesitas esperar que efectivamente te respondan. Con que se cumpla el plazo y ellos no contestaron nada, ya estás habilitado. Entonces, primero, vos ya tenés forma de demostrar que cumpliste con eso. Y segundo, esto ya es una cuestión de práctica profesional y para los colegas, eso va a tener mucho que ver cuando se carguen costas a la obra social terminado el amparo. Porque acá es jurisprudencia del Tribunal Federal que, aun cuando el amparo se declare abstracto porque se llegó a un acuerdo, se le van a imponer las costas a la obra social o a la prepaga porque dio lugar al inicio de la acción. ¿Cómo lo probaste? Con que vos llevaste un reclamo previo y no te contestaron o te lo negaron. Y eso también es, por lo menos desde mi punto de vista, un alivio para quien te viene a consultar, porque es un drama para la gente. Mucha gente no va al abogado a consultar porque dice me va a salir un montón de plata, más vale saco un crédito y pago la prestación por mi cuenta. Entonces, esto es importante. Claramente, si esto se resuelve judicialmente, si yo arreglo con mi cliente, eso lo advierto también, pero llegado la cuestión judicial, que es la que más pesada puede resultar en honorarios, hago esto para proteger al cliente y que se quede tranquilo que no va a tener que pagar. No sé si te respondí, si querés. Sí, perfecto. Aparte esto de tratar de cobrarse por esto que habló de la obra social, en realidad le conviene al cliente, que en realidad es mucha plata que por ahí, y eso es lo que lo desincentiva a ir al abogado, es una buena estrategia. Sí, y que es algo que las obras sociales y las prepagas tienen muy en cuenta. Lamentablemente a mí alguna vez un abogado de una obra social, cuando yo fui por un reclamo, que era muy tonto, que viste cuando vos decís, ¿cómo puede ser que negaron esto? ¿Sabés qué me dijo? Y de 10 que le decimos que no, ¿sabés cuántos gana un abogado a consultar? 2. Ganamos 8. Para ellos matemática, es plata. Espectacular, Alejandra. Exactamente, el análisis económico del derecho. Lamentablemente. Bueno, ¿hay alguna otra reflexión, alguna otra consulta? Daniel, si no es así, entonces... Daniel me perdón. parece que quería decir algo, no sé. A ver, Dani, ¿vos querés decir algo? No, para nada, no había dicho nada. No, el tema de internet estabas comentando. Sí. Bien, bueno, entonces vamos poniéndole fin a esta última actividad del año 2022. Recuerden entonces que estas actividades son esfuerzos conjuntos entre el Instituto del Colegio de Abogados, el Programa de Discapacidad y Derechos Humanos de la Facultad de Derecho y el Área de Discapacidad y Derechos Humanos del Centro de Vejez, junto al Instituto especializado en Derechos de Personas con Discapacidad. Bueno, quedamos... está hecha la invitación para que si el año que viene, quien quiera formar parte de estas instituciones, de estas áreas, de estos centros,
está totalmente la puerta abierta, nos mandan un correo electrónico y se integran. Ahí vi que alguna que otra persona le interesó lo del grupo de difusión porque me dejó el teléfono, así que la voy a incluir, lo voy a incluir. Y bueno, me resta decirles, nos resta decirles muchísimas gracias y el año que viene continuaremos con las actividades.